Amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes aquí de la ciudad de Natania, desde el Estado de Israel, como costumbre, semana tras semana trayendo con ustedes el comentario de la parashá semanal. Esta semana nos corresponde la parashá que lleva por nombre Vayera, ¿ok? Viene a estar comprendido en el libro de Bereshit, el mar que estamos siguiendo, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 22. Estos 4 capítulos contienen un extenso contenido, para la redundancia, de aspectos éticos, de valores y de enseñanzas que podemos extraer, pero que si nos estuviéramos en cada uno de ellos no nos alcanzaría el tiempo, porque cada uno en sí mismo constituye un pilar dentro de nuestra fe y por lo tanto pues nuestro objetivo aquí es tratar de hacerlo de la forma más práctica posible, tratando de destacar los aspectos más generales de cada uno de estos temas, ¿ok? Entonces, dice el versículo 1 de este capítulo 18 que el Eterno se le apareció en las planicies de Manre mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda al calor del día. ¿Quién es él? ¿Por qué no se nombra? Aquí, lógicamente, la Torá está hablando de Abraham, ¿ok? Nuestros sabios dicen que la razón por la cual no se nombra Abraham de forma directa aquí, sí, sino que se alude de acuerdo a lo que es el contexto de los capítulos anteriores, es porque quiere destacar la Torá aquí la humildad de Abraham, ¿ok? El Eterno se le apareció al tercer día de haberse circuncidado, en el momento en que su cuerpo estaba más adolorido, en que su herida estaba tal vez punzante y que probablemente tenía algún rasgo de fiebre. Dentro de esta circunstancia, el Eterno se le aparece. O sea, la presencia divina se aparece delante de Abraham, Avinu, y nuestros sabios comentan que esto forma parte de lo que viene el Eterno a enseñarnos con este acto, de que uno tiene que procurar siempre atender, visitar al enfermo. El Bikur Jolín, como se conoce, la visita al enfermo, viene de la palabra Bikur, que significa visita, ¿okay? Viene de la misma raíz de la palabra Boker, mañana. La mañana, pues, como sabemos, trae luz, la luz trae esperanza, nos irradia la luz de cada mañana, para iniciar el día con buena motivación, con buena predisposición, acumular la motivación positiva, con el objetivo de poder asumir el desafío de cada día. Pues lo mismo sucede cuando visitamos un enfermo, ¿ok? Cuando se visita un enfermo, la recibe esa esperanza, recibe ese detalle que da a entender que les importas a otros, da a entender que hay gente que se preocupa por ti. Entonces, de esto nos trae acá que de aquí aprendemos lo importante que es asumir este acto de bondad, este acto de Gesed, que es el de hacer el Bikur Jolín, la visita a los enfermos. Para extender eso también podemos decir que la palabra Bikur, también viene del término hebreo Bikoret, que significa investigar. Esto también lo destacan nuestros sabios con el objetivo de enseñarnos que cuando visitamos a un enfermo, también estamos en la obligación de indagar qué necesidad, qué situación requiere, en qué se puede ayudar. No solamente hay que enfocarse desde el punto de vista meramente material, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista logístico, en lo que se pueda establecer para hacer llevadero la situación del enfermo y de su entorno, ¿ok? Entonces, eso es sumamente importante, algo que se destaca acá, y dentro de esta situación donde se aparece aquí, volviendo a nuestro tema, donde el Eterno se le aparece, ¿ok? Abraham con este objetivo de visitarlo en su proceso de recuperación, vemos que la Torá declara que él está sentado en la entrada de la tienda al calor del día. Es decir, esta expresión aquí en el versículo nos viene a enseñar, con esta parte de la final del versículo 1, que aún en su estado de convalecencia, si se puede decir así, aún así Abraham no desmayaba en su actitud de buscar la forma de esperar a personas que pudieran necesitar de su atención,
que pudieran tener la disposición de compartir un tiempo, de poder asistirles con comida, con bebida, ¿ok? Y el objetivo de todo esto, de poner a disposición de todo el que pasara cerca, recordemos que la tienda de Abraham estaba abierta hacia los 4 puntos cardinales, ¿ok? Esto simboliza, entre otras cosas, por eso es que los judíos cuando nos casamos, nos colocamos debajo de una jupá, determinando pues que un matrimonio básicamente tiende que tener los mismos principios que asumimos de nuestros padres, en especial de nuestro patriarca Abraham. Y dentro de esta situación, entonces, Abraham, aún en su estado de convalecencia, como decía, no desistía de tener la oportunidad de poder ver con quién persona pudiera conseguirse con el objetivo de compartir con él y a través de este proceso, pues, transmitir lo que era su percepción de la vida, compartir lo que era la idea clara y diáfana de la existencia de un solo Dios. ¿Ok? Recordemos que Abraham es el padre del monoteísmo, la intención de determinar que Dios pues está lejos de la concepción de que los pueblos mantenían, y pues, lamentablemente hoy en día también se mantiene, el criterio de atribuirle a Dios aspectos físicos o apariencias humanas o corpóreas. Todas esas son circunstancias que Abraham determinaba sumamente fundamental compartir con todo viajero que estuviera al alcance. Y ese era el objetivo por el cual Abraham se encontraba sentado, ¿ok? Al frente de la tienda en la cual habitaba. Dice que estaba en el calor del día, es decir, el Eterno queriendo evitar pues que Abraham se fatigara con la idea de atender a otras personas, hace que se incremente ese día la temperatura, con el objetivo de que ningún viajero pudiera estar considerando propicio desplazarse con las condiciones climáticas que estaban imperando en ese momento. ¿Ok? Entonces, sin embargo, nuestros sabios dicen que viendo el Eterno la necesidad imperiosa que había en Abraham de querer seguir estableciendo Gesed, de querer seguir aportando luz a la mente del ser humano que vivía encerrado en un mundo de idolatría y de oscuridad, entonces el Eterno le concede la oportunidad de seguir desarrollando sus inquietudes. Y por eso alza sus ojos y ve aquí 3 varones que estaban parados delante de él. Viendo eso, corrió al encuentro de ellos desde la entrada de la tienda y se posternó en tierra. Y dijo: señores míos, si ahora he hallado gracias a tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Y entonces vemos, según una interpretación del texto, Abraham corre y le establece el permiso para que se detengan y puedan compartir, ¿ok? Un refrigerio, una circunstancia con el objetivo de establecer su propósito, que era compartir de la unicidad de Akadosh Baruj Hu. ¿Okay? Entonces, dentro de esta situación, vemos que estos 3 hombres más adelante van a ser llamados como ángeles. ¿Okay? Y sin embargo, la Torah no utiliza la palabra malach o malachim, que es la que generalmente se utiliza para ángeles en esta parte del texto. Más adelante vemos que cambia esta palabra por la palabra que se traduce como ángeles. Sin embargo, dentro de lo que se puede entender aquí del punto de vista simple, eran 3 hombres, profetas, hombres que venían con el objetivo de establecer profecía para Abraham y también para establecer una situación de juicio sobre la población de Sodoma y de Gomorra. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice que en el verso 4, Sara tomando ahora un poco de agua, será tomado ahora un poco de agua. Disculpen que estoy leyendo un poco fuera del enfoque aquí. Será tomado ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense bajo el árbol y tomaré una gasa de pan para ustedes y sustente su corazón. Después podrán partir, puesto que ustedes han pasado con su siervo. Y ellos dijeron: haz así como dijiste. Entonces Abraham les ofrece hospitalidad sencilla. Les dice: por favor, pónganse bajo la sombra, traeré agua para que laven sus pies. Es una costumbre lavar los pies
unos dicen que era por una cuestión de idolatría, muchos incluso hacían idolatría incluso de cualquier cosa, incluso hasta del polvo que había en los pies de los caminantes, se podía hacer a idolatría. Entonces Abraham, que era un hombre muy cuidadoso de ese tipo de cosas, pues acudía con agua con el objetivo de hacerle lavar los pies. ¿Okay? Otros dicen que no, pues si analizamos la situación anteriormente, pues la gente comía era a nivel del piso, ¿okay? Pues la forma más agradable de poder comer pan y de comer un alimento, no que no existían mesas como las que tenemos hoy en día, la gente se sentaba en el piso y sobre una cobertiza se colocaban los alimentos. Entonces, por esa razón es que se hacía al lado de los pies. Okay, bueno, hay un comentario con respecto a esto, pero no vamos a detener en esta situación. Entonces, vemos que le ofrece una hogaza de pan y agua. Okay, sin embargo, en los versículos que vienen, vemos que Abraham era un hombre que ofrecía poco, pero cuando otorgaba con abundancia, con generosidad, de buen corazón, de lo mejor que tuviera. Okay, entonces viene aquí y vemos que aún teniendo Abraham suficientes esclavos, digamos, personas que estaban a su disposición, a su servicio, él se involucra y se involucra toda la familia en atender a los invitados, sin saber quiénes eran, sin saber si eran personas de renombre, si eran personas sencillas, y él atendía a todas las personas por igual. Así enseñan sus sabios, y vemos que rápidamente manda a Sara a que prepare panes, y corrió y trajo de las reses un ternero y se lo dio a su joven, a uno de los jóvenes, que era Ismael, para que lo faenara, y tomó crema de leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos y se quedó parado junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron. Okay, entonces vemos que ingirieron el alimento, por lo tanto esto no determina que estos no eran ángeles, seres espirituales, eran seres espirituales pero humanos, es decir, tenían la capacidad de ingerir alimentos. ¿Okay? Por lo consiguiente, hay que tener esto en cuenta a la hora de determinar en qué contexto debemos determinar o entender cómo apreciar esta visita de estos tres personajes. ¿Okay? Entonces le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él dijo, él ahí en la tienda. Y yo, de cierto volveré a ti esta misma época, y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrado en años, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió en su interior, diciendo, después de haber envejecido, tendré lozanía, y mi señor es anciano. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? Diciendo, de verdad daré a luz, y ya la verdad dará a luz, si ya he envejecido. ¿Acaso hay algo inalcanzable para el Eterno? En el plazo fijado volveré a ti en esta misma época y Sara tendrá un hijo. Vemos entonces acá de que te da una profecía a Sara, ¿okay? Una profecía que determina que ella para el plazo fijado de un año, entonces ella tendrá un hijo. Situación esta que hace que ella se sonría entendiendo de que tal vez estas palabras que venían de este hombre podrían ser consideradas lógicamente como una situación de buen deseo, ¿ok? Tal vez no estaban conscientes de la edad de ella, tal vez estaban conscientes de sus circunstancias, y dentro de esa situación ella lo entendió así, por eso lo dudó. Si hubiese percibido que era un profeta y sabiendo que era un profeta verdadero, entonces hubiera tomado estas palabras como que venían directamente de Akadosh Baruj Hu y por lo tanto no se hubiese atrevido a dudarlo. ¿Ok? Pero entonces dentro de ese contexto podemos entender por qué Sara se rió. ¿Ok? Cuando dice aquí que el Eterno le dijo, dice, si el Eterno le dijo, entonces vemos que fue el Eterno que habló, no fue el visitante como tal. Bueno, le dijo porque el ángel tenía el ángel no, el enviado, el profeta, tenía ya esa palabra para Sara. ¿Ok? Bien, y Sara
negó diciendo, no me reí. Eso es lo que se avergonzó, le dio pena. Dice aquí que tuvo miedo. Pero él dijo, no, sino que reíste. Los varones se levantaron de ahí y observaron en dirección a Sedom, y Abraham iba con ellos para acompañarlos. Entonces vemos que una vez completada la primera circunstancia, que era hacerle el anuncio del hijo que iban a venir, que iban a recibir en cuestión de un año, ¿ok? Estos hombres se despiden y se dirigen hacia la situación de lo que sería su segunda misión. Eran hombres enviados por parte de Akadosh Baruj Hu. Entonces dice, y el Eterno dijo, ocultaré a Abraham lo que yo haré. Si Abraham ciertamente se convirtió en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, pues lo he conocido, porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, para hacer rectitud y justicia, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que le habló con respecto a él. Y vemos entonces que se le declara a Abraham aquí, por uno de estos profetas, lo que va a suceder con Sedom y Gomorra. Dice así, y el Eterno le dijo, clamor de Sedom y de Amorrá han aumentado y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si como el clamor que ha llegado a mí han hecho, y hará aniquilación, si no, lo sabré. Entonces estos personajes se dirigían hacia la región de Sodoma y de Gomorra, ¿ok? Dice descenderé, porque recordemos que el Mar Muerto, que hoy en día, lo que anteriormente era el valle de Sodoma y de Gomorra, hoy en día es el Mar Muerto, es una parte que es la parte más baja que existe debajo del nivel del mar, sobre la tierra. Ok, por eso dice descenderé. Y es decir, estos profetas vinieron a constatar lo que era la situación que sucedía en Sodoma y Gomorra. Entonces ellos iban a experimentar en carne propia lo que era la inmoralidad, lo que era el abuso, ¿ok? Y la falta de consideración de esta sociedad, que por lo tanto, si esta situación iba a ser así, entonces iban a hacer aniquilación sobre esta situación. ¿Hacer aniquilación cómo? Bueno, pues, lógicamente que hacer aniquilación es a Akadosh Baruj Hu, pero a través de su enviado, ¿ok? Entonces, vemos aquí, vamos al verso siguiente, dice que los varones volvieron de allí y marcharon hacia Sedom, pero Abraham aún estaba de pie delante de Hashem. Y entonces Abraham se acercó y dijo, también al justo destruirá junto con el malvado. ¿Ok? Vemos aquí entonces que Abraham se mantenía delante de la presencia divina y quiso aprender de la forma como el Eterno dirige el mundo. Y de esta forma, entonces, viene a determinar esta situación en donde trata de medir cómo el Eterno establece su justicia. ¿Ok? Y dice, destruirás al justo conjuntamente con el malvado. No puede ser que tú obres de esa manera. Entonces se dice, quizás haya 50 justos. ¿Ok? Y aún así la destruirías y no perdonarías el lugar de estos 50 justos que hay en él. Sería una profanación para ti hacer algo como eso, matar al justo junto con el malvado, y que el justo sea igual que el malvado, y sería una profanación para ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Aquí vemos cómo Abraham entendía el carácter de la justicia de Akadosh Baruj Hu, y entendía de que si existía un número determinado de personas justas dentro de una sociedad, esto determinaría que el grado de corrupción de esta sociedad no era tan alto para permitir la existencia o la convivencia de personas justas en medio de dicha sociedad. Entonces, entendiéndose que eran 5 ciudades, 5 pueblos que estaban ahí dentro de esa región de Sodoma y de Gomorra, entonces él da al cálculo de estas 50 personas, como si fuera un número mínimo dentro de esta población que lógicamente era mucho mayor a estas 50 personas que menciona acá. Y así viene a ser un tanteo hasta llegar hasta los 10. Es decir,
si los ángeles, si el Eterno hubiera visto 10 personas justas en medio de esos pueblos, no lo hubiese terminado. Y ya de ahí Abraham entiende que no puede ir a solicitar por más y asume pues su situación de que pudo hacer cuanto hizo, como pudo hacer, mostró su forma de interceder para que el Eterno tuviera misericordia delante de estos pueblos a la hora de juzgarlos, entendiendo también que ahí estaba su sobrino Lot, y era de su conocimiento, estaba en esa situación. Pero esto nos enseña que una quejilá, o sea, una comunidad, se establece no por menos de 10 personas. 10 personas como mínimo se establece una comunidad, y es por eso que hoy en día cuando el pueblo de Israel ora en sus tefilot, en sus oraciones, se hace las oraciones comunitarias con un quórum de mínimo de 10 personas. ¿Okay? Porque eso se constituye una quejilá, una comunidad como tal. Capítulo 19. Entonces los dos ángeles, dice, Beyabó Shnei Amelahim, o sea, vinieron los dos ángeles a Sedom al anochecer. Aquí sí lo nombras como Amelahim, como ángeles, que cambia la denotación de hombres a ángeles. ¿Ok? Pero volvemos de recibo, o sea, ángeles también se le dicen a los enviados, se le dicen a los profetas, se le dicen a los jueces, son personas que establecen y cumplen la voluntad de Dios. ¿Ok? Y Lot se había sentado a la puerta de Sodom, la puerta de los portones, las entradas de las ciudades, donde se establecían los tribunales de justicia. ¿Ok? Y en ese día Lot había sido sentado como juez dentro de Sedom. ¿Ok? Así lo establecen nuestros comentaristas. Y Lot vio y se levantó para ir al encuentro de ellos. Y se postró en su rostro a tierra y dijo, ahora, señores míos, desvíense por favor hacia la casa de su siervo, pero no tendrán sus pies y madrugarán y perseguirán su camino. Pero ellos dijeron, no, sino que dormiremos en la calle. Pero él insistió mucho, por lo que se desviaron hacia él y entraron en su casa, y él les hizo un banquete y horneó panes ácimos y comieron. Vemos entonces que Lot asume poner en práctica lo aprendido en su experiencia con Abraham, el tiempo que vivió junto con Abraham, ¿okay? Y los atiende a estas personas que llegan allá a Sedom, ¿okay? Se sentía responsable por ser él la autoridad dentro de ese pueblo, pero era sabida la situación de ventajismo que tenía esta sociedad, ¿okay? Donde, según cuentan, nuestra tradición era un pueblo no solamente corrompido desde el punto de vista sexual, sino era corrompido en su inmoralidad también, en sus juicios, en sus circunstancias de no dar ningún tipo de atención a nadie. Era incluso leyes que establecían que prestar atención, prestar asistencia a una persona que no fuera dentro de estos pueblos, eso se consideraba un delito. ¿Okay? Por eso es que Lot trata de atenderlos, pero trata de que esto sea mantenido de bajo perfil, o sea, que no se dieran de cuenta de que él los estaba recibiendo en su casa. ¿Ok? Y aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, hombres de Sedom, rodearon la casa desde los jóvenes hasta los viejos, y todo el pueblo desde cada extremo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que los conozcamos. Entonces vemos que aquí relata la Torá de que la situación en Sedom era una situación inversa a lo normal. Dicen que venían los jóvenes y los viejos. Generalmente los viejos o los ancianos son los que deberían llevar la voz cantante dentro de una sociedad. Más bien aquí vemos que los jóvenes eran los que tomaban la batuta y los ancianos pues los respaldaban. ¿Ok? Y el objetivo de ellos era sacar y conocer a estos visitantes que habían llegado a ser atendidos por Lot. Vemos entonces, según aquí, el término que se utiliza para conocer, para que los conozcamos, es la misma palabra que se utiliza cuando en la Torá se habla de que Abraham conoció a Eva. Es decir, se hace referencia a una relación sexual, una relación íntima. Entonces está señalado a través de este mismo término que
el objetivo de estos hombres era hacer sodomismo con estos hombres. Y Lot salió a ellos al portal y cerró la puerta tras de sí. Y dijo, por favor, hermanos míos, no cometan esa maldad. Aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón, las sacaré ahora y ustedes podrán hacer con ellas como les plazca. Pero a estos varones no hagan nada, puesto que han venido a la sombra de mi lecho. Varios aspectos denotan aquí la situación en que se encontraba Lot, que en un tiempo había estado viviendo juntamente con Abraham, pero que aparentemente había sucumbido los valores que había aprendido en casa de Abraham y había distorsionado sus valores en función de esta sociedad que lo envolvía. Aquí vemos la expresión de hermanos míos, cuando le llamas hermano a otra persona, pues es igual que tú. ¿Ok? Entonces, aún así, la situación se ve más deteriorante cuando él considera aún así que para tratar de dar satisfacción a la necesidad de esta muchedumbre, ofrece a sus 2 hijas, ¿okay?, que estaban solteras, para que ellos canalicen toda su perversidad. Esto deja mucho que ver mucho que desear con respecto a lo que era el estado moral de Lot. Se había corrompido igualmente como se había corrompido esa sociedad. ¿Okay? ¿Por qué Lot, vemos a ver más adelante, rescatado después de todas estas circunstancias? Porque tenía algunos méritos, ¿okay?, que vamos a tratar de destacarlos en el momento que lleguemos a esos pasajes. Dice entonces que en el verso 9 ellos dijeron, quítate de aquí, y dijeron, este vino para habitar aquí y pretende juzgar. O sea, te he creído de verdad que tú puedes ser juez entre nosotros, que tú eres un forastero. Y ahora te haremos más daño a ti que a ellos. O sea, querían también abusar de Lot. Y porfiaron mucho con el varón, con Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pero los varones extendieron sus manos y trajeron a Lot hacia ellos, hacia la casa, y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban en la entrada de la casa hirieron con ceguera desde el pequeño hasta el grande, y ellos se fatigaban buscando la puerta. Bien, aquí vemos entonces que hubo que establecerse una situación de parte de estos enviados que rescatan a Lot de esta situación embarazosa. ¿Ok? Y aún así, siguiendo los versículos posteriores, vemos que esta gente aún en medio de su ceguera no perdía su necedad. Es que siempre el necio carece de entendimiento, de la vista, pues lógicamente es algo que nos permite tener un sentido claro, ¿no? Pero aún así estos hombres seguían en su perversidad, por lo que los hombres advirtieron a Lot que se preparara para abandonar el lugar, ya que este lugar iba a ser consumido por lluvia de azufre. ¿Okay? Y así continúa el relato hasta que vemos que Lot es tomado con su mujer y sus 2 hijas solteras. Él había advertido a sus otros hijos, a sus otras hijas y sus yernos, como dice el relato, no le quisieron, no le creyeron, y fueron tomados de la mano para poder abandonar el lugar, ya que le era difícil salir. A veces el corazón de la persona está arraigado al lugar donde tienes tus bienes, y lógicamente para Lot no fue fácil tomar la decisión de abandonar el lugar por todo lo que dejaba atrás. Sin embargo, bueno, estos hombres lo tomaron de la mano y lo ayudaron a escapar, y llegaron a una montaña, y lo pidió, por favor, lo dejaran en una ciudad llamada Zoar, una ciudad pues, recientemente poblada. Por lo tanto, la maldad, dicen algunos comentaristas, que no había llegado a ese lugar, pero ese lugar no fue destruido. Sin embargo, muchos dicen que el lugar no, pero la sociedad sí fue exterminada. El hecho es que Lot llegó a este lugar juntamente con sus 2 hijas. Su mujer quedó hecha una estatua de sal, como lo declara aquí los versículos, por haber volteado hacia atrás, es decir, por tener su corazón en el lugar donde estaba. ¿Okay? Entonces, el girar hacia atrás, a ver tu pasado, hace que te hagas insensible hacia el futuro.
Esto es una de las cosas que se puede destacar acá. La mujer de Lot es convertida en estatua de sal y Lot se coloca o se resguarda en una cueva juntamente con sus dos hijas. Y aquí sucede la situación que viéndose ellos, que había sido librados de un juicio, considerando que tal vez eran los únicos sobrevivientes de la raza humana, que había sucedido algo así como sucedió en el diluvio, donde había sobrevivido Noah y su familia. Tal vez ellos percibieron que ellos eran los únicos que habían quedado con vida, y ante esta situación, las dos hijas de Lot consideraron que lo más sensato para poder continuar o garantizar la raza humana era hacer que el único hombre que quedaba con vida, según lo que ellos entendían, pudiera llegarse a una situación de intimar con él con el objetivo de procrear. Ok, así es como entonces vemos que dieron de beber vino a Lot, la hija mayor se acostó con él, ok, y al día siguiente lo volvieron a hacer y se acostó a la menor. En este caso, dice aquí que textualmente pareciera indicar de que Lot no se enteró de lo que sucedió. Estas hijas quedaron embarazadas, ¿ok? A través de estas circunstancias, dando origen al surgimiento de dos pueblos, ¿ok? A los amonitas y a los moabitas, ¿ok? Esta situación, lógicamente, no vamos a entrar en detalle acá, mas sin embargo, la situación de Lot dentro de lo que es la Torá se desaparece, se diluye, ¿okay? Se diluye a través de estos últimos que relata de él, no se supo más nada con respecto a él, la Torá no lo menciona más, y se olvidó, así como él se olvidó de su situación en medio de su borrachera, pues así fue olvidado, pasó de haber tenido la oportunidad de haber sido un hombre justo a tener que pasar una situación lamentable, ¿sí? Bien, vamos al capítulo 20, dice que Abraham viajó de allí hacia la región del sur y se asentó entre Cades y Shur y habitó en Gerar. Y vamos entonces a entrar en el tema en que vuelve Sara a ser tomada por un rey, el rey de Gerar, Abimelech, ¿ok? Que viene a tomar a Sara una vez que Abraham llega a su región, y dentro de esta circunstancia Abimelech codicia a Sara. Sara había rejuvenecido en el momento en que los hombres visitan y le anuncian la profecía que iba ella a tener un hijo en el transcurso de un año. Tanto ella como Abraham rejuvenecieron, ¿okay? A tal punto que toda su lucidez, toda su juventud se afloraba nuevamente, y por lo tanto, cuando Abimelech, rey de Gerar, observa a Sara, la toma para ser parte de su harén, y entre esta situación se vuelve a tejer todo lo que había pasado en Egipto. Ya habían tomado circunstancias que habían aprendido en Egipto, y aún así Abraham considera que por la situación que se pregaba en la región, lo más seguro para resguardarse era decir que ella era su hermana. Y vuelven a tener esa situación. Ante esta circunstancia, aún así, el Abimelech llega y la toma, vuelve a surgir esto como una nueva experiencia, prueba para Abraham, ¿okay? En donde tiene que intervenir otra vez la presencia divina. Dice que en sueño vino el Eterno a Abimelech y le enseñó que todo lo que estaba aconteciendo a raíz de que él toma como a Sara como parte de su harén, todo lo que había acontecido, que vinieron plagas, vinieron circunstancias, cuentan aquí tanto la Torá como cuentan los Midrashim, que hubieron circunstancias muy parecidas a las que vivió Egipto, ¿ok? Y fueron cerradas todas las bocas, todos los vientres y todas las circunstancias aquí en Gerar, y por lo tanto vino en sueño el Eterno a Abimelech y le exhortó y lo amenazó diciendo que tenía que soltar a Sara con el objetivo
de no profanarla porque era mujer de un hombre justo y ella era una mujer justa. Profetas eran los dos y que por lo tanto no se atreviera a tocarla. Y Abimelech, pues vemos que no estaba muy seguro de esa situación, entendiendo que si eso era así, seguramente Abraham iba a querer maldecirlo o iba a querer tomar una represalia contra él. Sin embargo, en sueños se le garantiza que no será de esa forma. Y vemos entonces que se pasa otra vez, se solventa esta prueba por parte de Abraham. Abimelech madrugó, dice aquí, muy de mañana, y llamó a todos sus siervos y habló a los oídos todas estas palabras que le relató, lo del sueño, ¿ok? Y de la situación de amenaza que había surgido sobre él, cómo se sintió él, como si fuera una existencia real, y por lo tanto fue Abraham y le llamó a recapitular, lo exhortó por el hecho de no haberle dicho que era su esposa. Abraham le presenta su situación, su perspectiva, porque consideraba que no era correcto o seguro plantearle francamente que era su esposa, por lo que él temía. Abimelech entendió que ciertamente era así, entendía la idiosincrasia de su sociedad, y por lo tanto entonces vemos que lo ofrece regalos, le hace una compensación tanto a él como a Sara, y le invita a que escoja cualquier región de su tierra para que haga morada en ellos. Porque a diferencia de Faraón lo sacó de Egipto, Abimelech consintió en que se quedara en medio de ellos. ¿Ok? Y vemos entonces que continúa la parashá aquí, hablando sobre la situación de Abimelech, el capítulo 21. Y dice, ahora bien, el Eterno había recordado a Sara conforme había dicho, y el Eterno hizo a Sara conforme había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo para Abraham en su vejez, en el plazo que Dios le había hablado. Y Abraham llamó a Isaac el nombre del hijo que había nacido, que le había dado a luz Sara. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de edad, como Elohim había ordenado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Isaac. Y Sara dijo, Elohim ha hecho alegría para mí. Todo el que oiga esto se alegrará por mí. Y dijo, ¿quién sino Elohim habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues he dado a luz un hijo en mi vejez. Los sabios parten de la forma como está establecido aquí, que amamantaría hijos, para enseñarnos que en el momento en que nació Isaac, los senos de las mujeres de la región se secaron. Y ante esta situación tuvieron que apelar a Sara para que pudieran alimentar a sus bebés. Y de esta forma pudieron acallar los rumores que decían que este hijo no había sido parido por Sara, considerando la edad que tenía. Por esta situación el Eterno hizo obrar de esta forma, dicen esos sabios, con el objetivo de dar a entender que este milagro había sido posible y que para eso se establecía esta situación así, para entender que para él nada era imposible. ¿Okay? El niño se creció y se destetó, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac se destetó. Y Sara vio al hijo de la becerría, Agar, que había dado a luz para Abraham, divirtiéndose. Y entonces ella dijo a Abraham, expulsa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no heredará junto con mi hijo, con Isaac. Y esto afligió mucho a Abraham a causa de su hijo. Entonces, el día de esta celebración, vemos que sucede una situación que lleva a Sara a tomar una decisión dura, drástica. Pero esto aquí nos enseña que en cuanto a la educación de los hijos, uno no debe tener reparo al momento de uno establecer y formar a la familia. ¿Ok? ¿Qué vio Sara? Dice que se divertía Ismael con el muchacho. Entendemos, hay muchas conjeturas con respecto a una cosa u otra, pero lo que cabe destacar es que dice que este muchacho no heredará junto con Isaac, mi hijo. Pareciera que la situación, tal vez en zona de chanza, tal vez Ismael le decía a Isaac que él podría tener esa celebración y todo, pero que el mayor era él y que por lo tanto él era más importante, y que su papá lógicamente tenía preferencia por él. Circunstancias que llevan a Sara a considerar que era
insostenible que se mantuviera esta situación y por lo tanto le exige a Abraham pasar por otra situación que viene a ser otra prueba para Abraham, llevar al destierro a su hijo y a su esposa, Agar, su concubina o esposa que había adquirido. Son emociones, sentimientos que lógicamente estaban dentro de Abraham. Imagínense un hombre como Abraham, un hombre hospitalario, un hombre dado al gesed, un hombre dado a atender y su mano y ayudar al necesitado. ¿Con qué condición pudiera él verse a sí mismo desterrando a su hijo y a su esposa? Dentro de esta situación no le fue fácil a Abraham, una de las pruebas más difíciles que tuvo que afrontar a Abraham. Y entonces, verso 12 dice que Elohim dijo a Abraham: no te aflijas por el muchacho y por tu sierva. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, y que Nixá, tu descendencia, será llamada. Ya que Nixá, tu descendencia, será llamada tuya. Y también el hijo de la sierva le convertiré en nación, porque él es simiente tuya. O sea, aquí le consuela a Abraham, el eterno Abraham lo consuela en el aspecto de decir: el muchacho va a estar bien, será una nación también, pero tu descendencia será llamada en Isaac, así que no temas, y obedece a la voz de tu esposa. Entonces, dentro de estas circunstancias entendemos que Sara no hacía esto por capricho, Sara también tenía el don de profecía, ¿ok? Y podía entender de que estas circunstancias, si no se manejaba desde este punto de vista, iba a ser difícilmente manejable una vez que crecieran los dos muchachos juntos. Entonces, de esta situación, por eso decíamos que a la hora de asumir qué medidas tomar para garantizar la educación de los hijos, cueste un poco o no cueste entenderlo, hay que ser decidido en eso. ¿Okay? Bien, así pues Abraham madrugó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le entregó a Agar y los puso sobre su hombro junto al niño y lo despidió, y ella fue y erró en el desierto de Beer-sheba, y se acabó el agua del odre por el que ella echó al niño debajo de uno de los arbustos, y fue se sentó a lo lejos a una distancia de como un tiro de arco, pues dijo: no veré morir al niño, y se sentó aún más lejos y alzó su voz y lloró. Bien, como siempre Abraham no lo meditaba, no lo cuestionaba. Cada vez que se le exigía algo, cada prueba que se le exigió, vemos que tomaba con prontitud. No decía: vamos a esperar, a lo mejor lo entendimos bien. No, lo decía y lo asumía. ¿Okay? Desde que fue probado en la primera prueba con la salida de Harán, ¿okay? Hasta este momento en que le toca pasar por la situación de la prueba de mandar al destierro a sus hijos, a su hijo y a su mujer. Entonces no lo dudó y los colocó como el Eterno le había solicitado. Vemos que le da, aquí dice la Torá que le da es agua, ¿okay? Y no dice nada que le dé nada de recursos, pan y agua, lo suficiente para el sustento. Probablemente no se le dejó darle heredad de lo que pudiera haber en el patrimonio de Abraham, puesto que esas eran las cosas que estaban dentro de la contienda, lo que había reclamado Sara. ¿Okay? Entonces, por eso es que se le da agua y pan suficiente. Y dice la Torá que ella erró en el camino por el desierto de Beer-sheba. Nuestros sabios enseñan: erró por el camino. No alude solamente el hecho de que no conseguía hacia dónde enfocar su camino, su desplazamiento, sino que nuestros sabios nos enseñan de que ella consideró volverse a sus dioses. Recordemos que Agar era egipcia, ¿okay? Ha sido hija de Faraón, hija de una concubina de Faraón, y se le había dado a Sara como compensación por haberla tomado en aquel tiempo, ¿okay? Como rehén, como cautiva. ¿Okay? Entonces, dentro de esa situación, en los años que estuve viviendo con Abraham, lógicamente había aprendido de Abraham, había aprendido de Sara con respecto a la unicidad de Akadosh Baruj Hu. Mas sin embargo, nuestros sabios entienden que en la situación de la prueba que atravesaba, Agar consideró servirle culto a esos antiguos dioses que conoció en Egipto. Entonces, a eso se refiere acá, de que ella erró en el camino. ¿Okay? Y entonces se acabó el agua del orde, y por lo que ella echó al niño debajo de uno de los arbustos, con el objetivo de que
le dio la sombra, entendiendo que no había nada que hacer, afligida, desesperada, llena de dolor, se retira, no tiene fuerza para confrontar la posible muerte de su hijo, y ante la angustia se cierra. Y vemos entonces el relato donde más adelante el Eterno le pregunta. Dice, yo he escuchado la voz del muchacho y un ángel del Eterno llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y agarra tu mano de él, pues yo lo convertiré en una gran nación. Y entonces el Eterno abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y se acercó, llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Elohim estuvo con el muchacho y este creció y se asentó en el desierto y se convirtió en arquero y se asentó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Mizraim, Egipto. ¿Okay? Entonces, vemos que dentro de esta situación el Eterno escuchó la voz del muchacho. ¿Okay? Agar lloraba, pero aparentemente Ismael clamaba. ¿Ok? Y dentro de esta situación viene y le dice el ángel, ¿qué tienes, Agar? O sea, no sabe el Eterno que tiene, está desesperada, está afligida. Lo que se refería aquí es lo que veníamos a estar armando en el contexto de su deambular en el desierto. O sea, ¿qué tienes, Agar? O sea, ¿a dónde va tu mente? ¿Por qué quieres cambiar lo que aprendiste? ¿Por qué quieres volver atrás? Por eso estás pasando esta circunstancia, ¿ok? Y ante esta circunstancia, tus ojos están cerrados. Ábrelos, mira, no tienes que preocuparte. Hay un pozo de agua a tu mano. Y hay veces es así. En medio de las circunstancias no podemos observar que la solución a nuestro problema está de inmediatamente al lado nuestro. Está ahí, palpable. Mas, sin embargo, no podemos captarla. ¿Por qué? Porque estamos solamente enfocados dentro de nuestra preocupación, dentro de nuestro egoísmo, y eso no nos permite ver más allá. Dentro de esta circunstancia, la Torá nos enseña aquí lo importante que es no perder nunca la fe en el Eterno, entender que todo está en su mano, ¿okay? Que todo depende de Él. Okay, bien, vamos a seguir adelante. Vemos entonces se estableció aquí Abraham. Vemos que sucedió después de estos sucesos. ¿Qué puso Abraham? Que puso prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, heme aquí. Y le dijo, por favor, toma a tu hijo, a tu único, a que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y súbelo allí, en una ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Ok, aquí habla de la quedad de Isaac, es un tema fabulosamente hermoso, amplio, no creo que vamos a tener tiempo de establecer un comentario así, mas sin embargo es importante entender que todas las mañanas cuando empezamos nuestros rezos, en nuestras plegarias, damos introducción con la quedad de Isaac, okay, la atadura de Isaac, esta porción que está aquí en este capítulo 22, lo leemos diariamente en nuestros rezos. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran fuerza que trae expiación, ¿okay? Una gran fuerza que genera la misericordia, que la misericordia del Eterno se vuelque sobre nuestro pueblo. Y hay aspectos muy importantes dentro de este suceso que se estableció en vida de nuestro padre Abraham. Fue su última prueba, la 10ª prueba de Abraham, la cual asumió como siempre, sin vacilar, aun cuando no entendía. Cosas que se pueden destacar acá es que el Eterno le hace énfasis sobre qué hijo se refería. Ya, lógicamente, ya Ismael había sido desterrado. El hijo que tenía al alcance era Isaac. Isaac tenía 37 años, no crean que era un muchacho, muchos dicen que es un niño que se podía llevar, ¿no? Isaac tenía 37 años. Y vemos que a Abraham le toca ahora afrontarse a una situación que más allá de lo que podemos apreciar en el texto, recordemos que Abraham venía luchando contra la idolatría,
¿ok? Y ofrecer a los hijos a dioses. Era una práctica idolátrica en los tiempos de Abraham, sobre todo al dios del fuego, o sea, o pasar a los hijos por Moloch, ¿okay? que era una forma de hacer idolatría, que era colocar sobre una figura en fuego a los hijos como ofrenda. ¿Okay? Y ante esta circunstancia, lógicamente que Abraham había luchado. Ahora el Eterno le exige en esta prueba aparentemente hacer una situación con la cual había él estado luchando a lo largo de toda su vida. Entonces vemos que esto contraría a Abraham, mas sin embargo no vacila. No vacila porque entiende que el Eterno en cada una de las pruebas lo ha llevado a una dimensión más elevada, lo ha llevado a una circunstancia mucho más, que le proporciona mucho más entendimiento de cómo el Eterno obra. Y a través de esta situación de la queda de Isaac, vemos cómo se generan circunstancias que sirvieron para que el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, podamos hoy en día tener la fuerza para poder levantarnos bajo cualquier aflicción, ¿okay? Bajo cualquier circunstancia, por difícil que sea. Sabemos y entendemos que el Eterno siempre estará manteniendo su promesa, manteniendo su pacto, y de esta forma no cabe ningún tipo de duda y no podemos vacilar en ninguna circunstancia, por difícil que sean las pruebas que tengamos que afrontarnos en cada una de nuestras vidas. Bien, mis amados, no nos queda más, tiempo se nos acorta, esperemos tener la oportunidad, en alguna otra oportunidad, de poder comentar la queda de Isaac. Que les deseo pues a todos que tengan un Shabbat Shalom, no olviden, compartan, ¿okay? Suscríbanse, y de esta forma pues les llegarán notificaciones cuando tengamos un video nuevo. Hasta luego, Shabbat Shalom.